Mm, Hemos analizado el proyecto de Stargate y la distorsión temporal en Montauk. Hemos visto cómo intentaron convertir la mente humana en un sensor y después en un emisor. Pero hoy la investigación nos va a llevar a la cúspide de la pirámide. ¿Por qué se detuvieron mm. aparentemente? ¿Qué descubrieron que los obligó a ocultar esa tecnología bajo 7 llaves? La respuesta no está en los laboratorios de la CIA, ni en los documentos desclasificados del Pentágono. La respuesta está en la arquitectura de un comité fantasma, el MJ-12, en la innegable evidencia de la tecnología que cambió el curso de nuestra historia no fue inventada por manos humanas. ¿Qué sucede cuando la inteligencia que opera fuera de nuestra percepción se alía con una élite obsesionada con el control absoluto de nuestra biología? Hoy vamos a observar todo. Vamos a identificar si es verdad que pertenece todo a algo externo al humano. Y bienvenidos al tercer y último episodio de esta serie donde MJ-12 y la tecnología aparentemente no humana son el origen de nuestra realidad actual. Tu antena, tu biología y tu soberanía, vamos a ver si es hora de entender y recuperar todo lo que nos pertenece. Entonces, vamos ahí, vamos a respirar profundo y vamos a ver, a contactar con lo que es MJ-12 y cuál es el protocolo real que dio nacimiento a lo que se conoce como MJ-12. Y vamos ahí. Margarita, ¿qué puedes percibir que es este MJ-12? Bueno, son muchas las imágenes que se empiezan a proyectar, pero entre todas estas como nieblas, donde se sienten como estos muros que protegen, em, yo veo como un grupo de personas en una mesa y, y esas personas no se les ve claramente el rostro, pero lo que sí se proyecta alrededor de esa mesa y a través de estas personas es un camino muy largo y, y después se ven como otro tipo de imágenes que siguen siendo no muy claras y no muy nítidas y se ve como si hubiera una especie de barco, algo muy grande, y alrededor de ese barco y lo que emana de ese barco es una especie como de nube. Y esta nube va conectando mm, como hacia arriba, porque lo que emana el barco es algo que se va viendo como si estuviera direccionado hacia el cielo y empieza a verse una forma de portal energético que se abre a través de estas nubes. En ese portal, por ejemplo, ¿qué se negoció realmente en las primeras reuniones entre el MJ-12 y las entidades aparentemente no humanas? Yo lo que veo son portales vigentes, sobre todo veo un gran portal que está abierto en este momento. Es un portal que está activo y es un portal que conecta simultáneamente con otros, no solamente con otros mundos, sino con espacios intraterrenos de la Tierra, pero también se proyecta la imagen de los glaciares. Ahí se ve una imagen, ahí sí se ve la imagen clara, se ve una imagen nítida, pero, pero son como especies de líneas de tiempo que están conectadas simultáneamente con este portal. Entonces, ¿fue el MJ-12 una creación humana o fue orquestado por una inteligencia externa para controlar el desarrollo tecnológico?
Pues yo la veo humana, Tú lo ves humana. sí. ¿Qué es lo que el MJ-12 juró ocultar a toda costa? Pues en ese secretismo y en la forma en que ellos están dispuestos, como en una forma de círculo, y, y todo lo que está alrededor, como si hubieran alrededor de ellos energías que guardan ciertas formas como de códigos energéticos, pero guardan imágenes que se proyectan como espejos. Yo veo que esos espejos tienen como la claridad para poder conectar como con, vuelvo a ver otras líneas de tiempo, vuelvo a ver como si esas líneas de tiempo pudieran dar información de lo que posiblemente pudiera pasar en el planeta a futuro. Entonces, ¿dónde almacenan esta tecnología central que aparentemente tienen guardada? Bueno, yo veo que hay una imagen, Estados Unidos, hay como una especie de, como de centro o de núcleo, pero hay algo que se va proyectando como como, como bases en el Polo Norte, pero veo que ella tiene también sus brazos, no solamente está en un solo punto, digamos, solamente en Estados Unidos o en o en el Polo Norte, sino que estos brazos también se van como abriendo en toda la parte de Europa. ¿Existe una sede central de operaciones de este MJ-12 que opere fuera del plano físico conocido? Lo que pasa es que ellos tienen esa conexión para conectar con otros planos. O sea, se hace desde una parte muy física, Ujú. pero al mismo tiempo ellos están conectados con otras dimensiones. Entonces, ¿cuál es la verdadera función que tiene el MJ-12 en la configuración actual de la sociedad global? Bueno, yo lo que veo es que en la medida que ellos pueden acceder a cierto tipo de información, pueden manipularla y pueden proyectarla y pueden crear una especie de como pánico o miedo colectivo que puede servir como de profecía, pero es parte de toda, como si en la misma tierra ya estuviera manifestado o de alguna manera estuviera escrito lo que puede pasar, digamos, a futuro, Ujú. si hay un desplazamiento, digamos, de esta manera. Entonces ellos pueden acceder a ese tipo de información y pueden acelerar esos procesos que pueden venir a futuro, pero los traen a presente. Es como acelerar una forma de tiempo. Ok. Nico, ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos, los perfiles de las personas que dieron forma a la estructura de poder de este MJ-12 original? ¿Tú me escuchas? Sí. Lo que yo venía observando de lo que venía mencionando Margarita Ira es que este grupo contiene una información genética que digamos que fue establecida en base a una comunicación con estas entidades. Es como si en esta primera conversación ellos hubieran sido definidos como la realeza del mundo Ujú. y este grupo está compuesto como por esas herencias, esos clanes o esos liderazgos que incluso van como por encima de gobiernos, por encima de estructuras funcionales, que en realidad no los hace dueños absolutamente de nada, ¿no? El planeta es, digamos, el espíritu de la Tierra es independiente, pero es de una característica de conversación con todas estas entidades que observo que empezaron a comunicarse, ellos fungen como representantes de la Tierra y son humanos fríos, Ira, son humanos fríos, son humanos desvinculados con su empatía generalizada, promueven su versión del bien común ante las minorías, deliberadamente autorizan o dan autorizaciones que no llevan ninguna injerencia, pero que estas entidades resuelven como justas a partir de una representación. Son personas que traen una psicosis o una mente psicótica Mm. eh,
muy bien establecida y balanceada pues con sus dinamismos del día a día también. Entonces, pudiéramos decir que fue el comité una entidad centralizada o una red que distribuía intereses corporativos y militares. Pues más bien, no tanto, sí corporativos, sí militares, pero también en muchas más afluyentes, como un intento de intervenir en los puntos importantes de injerencia humana, porque pues también claramente se ha influenciada la educación, la salud, la alimentación, todos en una porción distinta. Entonces, se podría decir que este perfil psicológico de los miembros que han integrado este comité es muy similar a lo que hoy llamaríamos personas como hasta cierto punto narcisistas. Mm, sí, desde la perspectiva de nuestra visión, también Ajá. desde la perspectiva de su visión, digamos, habrá aquellos que incluso pudieran abusar desde de su posición, pero hay otros que lo han recibido como una carga o como una asociación a algo inquebrantable que les obliga también someterse. En todos los niveles, Ira, hay un tránsito parasitatorio de esta influencia de entidades, incluso este grupo que tú mencionas, Ujú. MJ12, mencionas, Sí. eh, entre ellos mismos hay rangos y superioridades y hay sometimientos y hay, digamos, narcisismos. Entonces, en todos los niveles del extracto social humano, pues tiene sentido que tengamos estas variedades. Entonces existe una jerarquía de linaje, por lo que decías, la selección de sus integrantes. Así es. Margarita, ¿cómo se financia la operación de esta magnitud sin dejar rastro en los supuestos presupuestos públicos? Bueno, eso lo que se ve es que esta energía, la energía esta del dinero, la forma como ellos se van financiando, son energías que no están a la vista. Es la sensación como de ver estas energías que se mueven por debajo, como por debajo de un nivel, por debajo de una mesa, por debajo Mm. de una superficie. Entonces, muestran una cara aparentemente, pero lo que se maneja por debajo es un tráfico es un tráfico de influencias, donde hay mucha manipulación, donde hay mucha compra, hay mucha venta, pero también veo que entre ellos pueden jugar también con este tipo de manipulaciones, porque siempre está ahí el poder, que es el que quiere o lo que quieren cada uno de estos integrantes mantener como sobre toda esta mesa. Entonces, ¿qué rol juegan estas empresas privadas de tecnología, por ejemplo, aeroespacial o de financiamiento o de inteligencia artificial, que puede estar oculto en el MJ12 o no? No lo sé. Pues se siente como algo que está ahí, pero es algo que no está a la vista, algo que fluye energéticamente, algo que está ahí puesto, algo que está en movimiento, pero es algo que no está a la vista, sobre todo a la vista como en general, como si la gente no pudiera ver esto, sino la gente pudiera estar conectada con cierto tipo de fachadas que de alguna manera van siendo como elementos distractores, pero lo que va pasando dentro de, digamos, de todas estas corporaciones y a través de este grupo, sí se siente como demasiada energía, se siente, y sobre todo que se siente algo muy sólido, algo que mantiene, como si estas estructuras se mantuvieran en el poder y estuvieran ahí, como, como algo que es difícil de poder mover, como algo que Entonces, hace parte de. entonces utilizan lo que se llaman fondos negros, o sea, que son derivados de la manipulación de mercados financieros globales. Sí, y hay como también mucha manipulación del mercado. O sea, cómo pueden ellos jugar con el mercado y en ciertos momentos hacerlo sentir volátil y después también hacer sentir como si hubiera una estabilidad, pero todos esos movimientos que pueden traer estabilidad y pánico,
para ellos es un momento y es una gran oportunidad porque de ahí es donde ellos pueden aprovecharse de muchas situaciones. ¿Qué porcentaje de los recursos, por ejemplo, se destina a la investigación y cuánto a la contrainteligencia? Uy, yo veo que es casi parejo, es muy parecido, o sea, porque es algo que va, es algo como que está unido, como si al mismo tiempo él mismo se complementara, es como si el uno necesitara del otro. Entonces veo que hay veo que es harto, o sea, veo que es un porcentaje bastante alto. Entonces, ¿dónde se encuentra, por ejemplo, la fuente principal de energía que sustenta, por ejemplo, sus laboratorios subterráneos? Y digo subterráneos porque están escondidos, pues, del común de las personas. Y yo veo que es que es como si estuvieran, al ser subterráneo, parecen como ciudades autosuficientes, ciudades que se van abasteciendo de la energía de la superficie, pero son tecnologías em, que no están a la vista. O sea, no es algo que esté en nuestro conocimiento y que sea algo de nuestra cotidianidad, de lo que nosotros vemos, en lo que representa para nosotros vivir en una ciudad, el abastecimiento de la energía. Es algo que es mucho más avanzado, algo que está em, es una tecnología donde la energía está en constante movimiento, está abasteciéndose permanentemente y eso hace que esta energía estable mantenga el equilibrio de estas ciudades que están dentro de la Tierra. Nico, ¿están los gobiernos actuales bajo el control directo de este MJ12 o es una relación de conveniencia mutua? Sí están los gobiernos por debajo de, sin embargo, no es una comunicación ni siquiera directa, Ira. Mm. Y puede haber gobernantes de países que no conozcan a los miembros de esta agrupación. O ¿Cómo, sea, hay unos que ni siquiera llegan a conocer al respecto. entonces, por ejemplo, cómo logran mantener la estructura de esta organización MJ12 operativa también a través de los cambios de administración y de partidos políticos y todo esto? Porque eso lo vemos eso lo vemos en todos los estratos de todos los niveles políticos, Ujú. desde el pueblo más pequeño hasta un país completo. Todos los miembros de los partidos que transitan, todos los miembros de los cabildos, de los secretarías, son familiares, son amigos, son conocidos de, manejan y sostienen esta red a partir del control absoluto. No hay miembros colocados de manera azarosa. Todas son decisiones, todas son dictaminantes. Las personas que están ahí por una razón. No se establecen relaciones o se concretan lugares por mera ignación de existencia. Obviamente hay una conexión entre cada uno de los cambios y cada uno de los miembros y cada uno de los participantes de todo esto. ¿Este MJ12 es una entidad terrestre o su estructura de mando corresponde a órdenes externas? Yo percibo el MJ12 como un conglomerado de seres humanos totalmente terrestres. ¿Qué parte de la agenda geopolítica actual es en realidad un ejército de gestión de población y supervisado por este grupo? Pues pudiera decir que en la totalidad, y es que este MJ12 también lo conocemos con muchos otros nombres, Ujú. y al final es ese grupo de humanos que han entendido o han comprendido la historia del proceso de nuestra evolución en su totalidad y han decidido manipular los contextos, la historia y las injerencias de nuestra existencia para llevar a un guión claro, un guión de control de humanidad. Margarita, ¿cuál es el protocolo específico para neutralizar, por ejemplo, a una persona que conoce demasiado de lo que este grupo hace? Bueno, aquí pueden jugar con la mente de esa persona, Ujú. pueden
Es que también muchos actos, pueden haber actos de violencia, pero también Ujú. pueden actos de manipulación mental, como formas de manipulación a través del olvido. También pueden manipular el entorno, su entorno más cercano, y hasta ellos mismos pueden estar jugando su vida. Es parte como del juego que hacen ellos cuando la persona es útil, pero cuando la persona ya deja de ser útil es algo que ya se vuelve desechable, ya toman lo que tienen que tomar, absorben lo que tienen que ellos tomar para ellos, pero en general las personas son muy utilizadas, son muy manipuladas y también el hecho de que violenten su mente hacen que ellos mismos puedan cometer actos hacia ellos mismos también. ¿Qué métodos de desinformación utilizan para que el testimonio de una fuente válida o de una persona válida parezca una locura ante la sociedad? Bueno, empiezan con el desprestigio y empiezan con esa guerra hacia esa persona. Es una forma de aminorarlo, de hacerlo sentir totalmente digamos, hacia el público, hacerlo sentir que es una persona loca, que es una persona Mm. que no está en sus cabales, una persona, y también pueden llevarlo a otro tipo de manipulaciones, digamos, a través digamos, de ciertas situaciones donde puede estar comprometida la persona y ahí es donde pueden jugar también con, con los actos que esta persona puede hacer. Entonces, el juego de manipulación puede ser variado y eso depende también como de la iniciación que pudo haber tenido esa persona, Ah, porque hay personas que son más valiosas que otras y eso también depende como de la facilidad en la que la persona pueda dejarse manipular. ¿es la ridiculización una de las herramientas principales de control que emplean como medida drástica de coerción hacia estas personas? Bien, sí, sí, porque pueden hacer sentir o hacer creerle que la persona está loca y pueden crear escenarios para que las personas puedan creer y después justificar actos que haga esa persona, digamos, de quitarse la vida o de diferentes formas, pero en general el eliminarlos a ellos es como la forma más segura para que ellos de alguna manera puedan seguir manteniendo una estabilidad en la información que ellos quieren manipular. ¿Cómo, por ejemplo, gestionan archivos de personas que han tenido contacto real con tecnología no humana? Pues es que esos archivos, de alguna manera, como la mente es tan fácil de programar, estas personas quedan muy condicionadas, digamos, a este tipo de información, pero es como si después esas personas quedaran apagadas, es como si esas Mm. personas después em, pueden expresar, digamos, este tipo de contactos y de comunicación, pero una vez hecho ese contacto, vuelven otra vez como a desechar a estas personas, porque al fin y al cabo las personas no son valiosas, sino la información y la capacidad que ellos puedan tener. Pero el utilizar la mente y llevarla a un punto extremo, eso también va debilitando y puede crear en estas personas, digamos, estados de desequilibrios mentales y emocionales. Nico, ¿existe una lista negra de individuos en los cuales los sistemas nerviosos de estas personas hayan mostrado señales de haber sido hackeados por la tecnología que manejan estas corporaciones? No te oigo. Sí, Ira, sí hay registro. De hecho, podría decirte que hay bastante. No es tal y como aparece en la película Matrix de cómo Mm. se adentran en cada individuo para poderlos manipular y poder ser ellos una visión de lo que pudiera ser cada mente. No, pero entre más cerca o entre más prioridad tenga la posición de lo que se puede exceder ante ti, es más sencillo que haya momentos de anulación de tu conciencia para poder aprovechar tu vehículo. Sí, sí se observan bastantes de estos momentos. Por ejemplo, ¿qué se hace con aquellos miembros del comité que intentan desertar o que intentan en algún momento revelar la verdad? Yo observo, Ira, que al nivel en el que se encuentra este grupo no existe la deserción. Incluso te pudiera mencionar que hay miembros que están siendo obligados o que incluso sufren al formar parte de, pero no existe la deserción a ese nivel.
La tecnología que usan para mantener el secreto altera la memoria de los testigos o de los que trabajan, por ejemplo, con científicos o personas que hacen este tipo de investigaciones profundas. Sí, de hecho, parte de la deficiencia de esta tecnología es que va creando mayor deficiencia del cerebro y la descalcificación de las glándulas. Mm. Entonces, es una tecnología que ciertamente saben y son conscientes que tendrá estragos en las mentes en que se utiliza. eh, por lo tanto, aprovechan al máximo esas mentes porque saben que las están deteriorando. ¿Cómo, por ejemplo, podemos detectar si el testimonio de un exmiembro ha sido manipulado, o sea, le han impuesto una falsa memoria? Es muy difícil de detectar a nivel característica física. Tendría que una persona con una sensibilidad energética poder leer los cambios de estado del campo, porque este adiestramiento viene a un nivel en el cual incluso pudieran manipular el ritmo cardíaco y las oscilaciones entre las respiraciones. Es el miedo al MJ12, una frecuencia que ellos mismos han propagado para mantener a la sociedad en un estado de paralización. Sí, sin embargo, no solo es miedo, también tiene que ver con un estado como de dominio, como la misma teoría de este gobierno oculto, como esta visión de que hay algo entre las sombras que lleva el control de todo lo que se ve y lo que existe. Margarita, por ejemplo, ¿qué leyes de la física utiliza esta tecnología para que se diga que no es humano? Como leyes de la física, que lo que puedo observar es más una cuestión de manipulación de mentes, es como Ok. trabajar con la química del cuerpo y con la química del cerebro eh, para generar como ciertos tipos de distorsiones y ciertos tipos de órdenes que van infringiendo ellos. Pero veo también que en ciertos puntos pueden utilizar cierto tipo de chips. Cuando Mm. ellos van introduciendo este tipo de elementos, esto va creando como una sensación de expansión de conciencia, como si las personas manipuladas pueden abrir sus campos energéticos y pueden ver lo que la persona del común no puede ver. Entonces sí se ve que trabajan diferentes tipos de manipulación y pueden interferir inclusive totalmente con el destino de las personas y con sus emociones, porque estas personas pareciera en un momento que las desconectaran de todos sus estados emocionales y se volvieran personas como mucho más frías, tienden a verse personas como muy robóticas, como muy, no sé, como si esas personas cuando les hacen estas lobotomías que simplemente van obedeciendo, pero no tienen como emociones, no tienen como si sus cuerpos cambiaran de vibración. ¿Cómo interactúa esa tecnología con la biología humana a nivel del ADN? Bueno, lo que vemos es que el ADN puede fusionarse con este tipo de tecnología y el ADN va siendo mucho más sensible. Se ve que el ADN se percibe como un ADN mucho más delgado y esto hace que es como si todo estuviera hecho para que la información que la persona tiene del ADN se reseteara y pudieran instalar otro nuevo tipo de información. Por eso es que las percepciones cambian y los recuerdos pasados de esas personas no están vigentes, como si, ¡pum!, como si ellas estuvieran viviendo un estado totalmente de control. ¿Qué es la matriz de datos que supuestamente o sea, extrajeron de los vehículos recuperados? O sea, de los cuerpos recuperados.
Como cierto, yo lo que puedo para apreciar aquí son como cierto tipo de recuerdos, como cierto tipo de información que abre hacia otro tipo de información. Yo veo que para estos grupos y para estas personas que son estas caras ocultas que dominan el planeta, parte para ellos el dominio de la línea de tiempo es muy importante y poder Mm. tener el control de eso es como el poder controlar la mente de los humanos, pero también tener un control hacia el futuro, porque si se controla el futuro es mucho más fácil dominar el presente. Entonces veo que aquí se Mm. pueden como manifestar cierto tipo de recuerdos que van siendo almacenados y que esos mismos recuerdos van llevando a otras estancias de energía. No sé, son como el poder manipular el tiempo a favor de ellos. ¿Es la tecnología que utilizan una extensión de la conciencia colectiva o es pura energía inherente? No, yo veo que el hecho que haya una energía colectiva es muy importante porque eso va creando una masa crítica alrededor del planeta y va cambiando también la vibración del planeta. Lo que hacen estas masas críticas a través de este control colectivo es que el mismo control mental, o sea, si las Ujú. personas tienen este control, ellas mismas también pueden crear otro tipo de portales. Porque cuando la masa está unida en un miedo o está unida en una manipulación, está direccionada, es tan potente esa energía mental que puede abrir diferentes tipos de portales y va creando unas formas energéticas ondulantes alrededor del planeta que hacen ver en la percepción humana como si el planeta estuviera viviendo como cierto tipo de acontecimientos que se salen de una realidad física. ¿Cómo se alimenta energéticamente este tipo de tecnología que utilizan ellos? Bueno, yo veo que que es humana, ¿no? Porque parte de Ujú. toda la información que puede dar un humano es prácticamente es ilimitada, o sea, es poder extraer al máximo todo tipo de información, pero también puedo observar que la Tierra también es una gran fuente de información. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene portales, porque la misma Tierra no solamente trabaja en una sola dimensión, la Tierra también posee sus dimensiones, posee sus canales, posee una cantidad de información que está vigente y si ellos pueden acceder a este tipo de información es como si tuvieran la llave y el acceso a un gran tesoro que es el manipular la energía colectiva de este planeta a favor de ellos. Entonces, ¿la tecnología fue diseñada para servir al humano o para modificarnos lentamente? Modificar a la masa, pero para el servicio de ellos. ¿Ok? Es para mantener ellos este nivel. Hablas tú de un momento de una pirámide, pues Ujú. es para mantenerse ellos en la cúpula de la pirámide. Si ellos se mantienen en la cúpula de la pirámide, es como si ellos pudieran acceder a una información o a dimensiones que a nivel humano aparentemente podría sentirse como algo imposible. Entonces, a ver, ¿existe una frecuencia específica que esta tecnología emite y que nosotros podríamos detectar o identificar? Sí, veo que es algo que está muy conectado con la obediencia, pero veo que esta tecnología que aparentemente es invisible, pero es visible a nivel energético, Mm. pega directamente acá. Pum, es como si fuera un disparo directo aquí a la pineal, al tercer ojo, y esto hace que la misma energía del humano se sincronice. Y cuando un colectivo, una humanidad se está sincronizando, los movimientos energéticos van hacia una misma dirección, pero esa misma dirección, cuando tú la ves, que es una energía que está en constante movimiento como una espiral, ella misma está encapsulada en una forma muy piramidal, que son pirámides que se ven al mismo tiempo con muchas caras, con muchas facetas, y eso está incrustado, es como si hubieran creado una energía que hace el efecto como de coraza sobre el planeta Tierra y esto da una sensación de estar encerrados dentro de ella. A ver, Nico, la arquitectura de estos o de los dispositivos o de los circuitos se basa en situaciones rígidas, o sea, estáticas, o en una energía de una estructura viva que corresponde a la intención.
¿Me escuchas? Sí. Más bien a la intención, mira, porque es una estructura viva per se, pero tanta influencia o también tanta contaminación de todo este derivado, lo que podríamos entender como que, pues como el guión, la narrativa, eh, es también como lo que podríamos entender como el ADN de todo este constructo. Entonces, claro que también embrona con esta parte que es existente, que es vida. Por ejemplo, ¿qué materiales componen este armazón de estas máquinas que parecen desafiar la gravedad, la termodinámica, el tiempo, todo esto? Es que lo que estas máquinas tienen como componente IRA es la inteligencia que ya se aplica a los distintos metales. Sus componentes no son tan estáticos como los que entendiéramos con nuestra mente al imaginar la construcción de algo. Sobre todo sus metales son aleaciones inteligentes, ya tienen otros tipos de constructos en sus propias células, en sus propias células. O sea, el diseño de estos artefactos sigue, por ejemplo, una lógica fractal o geométrica que interactúa con el campo bioelectromagnético de las personas. Sí, porque es como una llave maestra o como si fuera una pieza que pudiera embonar en muchos espacios. Existen partes de estos dispositivos que parecen crear o, no sé, ante la presencia de una persona que los opera o son automáticos. Yo no alcanzo a definir si algo los opera, por lo que entendería que tienen cierta automatización. Entonces, ¿por qué el sistema nervioso humano entra en un estado de hiperexcitación o colapso al interactuar o procesar frecuencias de estos objetos? Por el desconocimiento y la experiencia de vida. Digamos que la experiencia de vida da al soporte de lo que se conecta una capacidad y tener la experiencia te otorga la forma de poder adentrarte en más profundidad en las acciones a realizar. Cuando no se tiene esa conciencia y cuando la experiencia no es una herramienta, es cuando entra el desequilibrio. ¿Esta tecnología está en contacto con nosotros por el ambiente o por los dispositivos electrónicos que manejamos en casas? Sí, son dispositivos. Ok. ¿Qué parte específica del cerebro em, es secuestrada al entrar en contacto directo con estas tecnologías? Mm, específicamente son dos puntos específicos, que es la unión que da de hemisferio a hemisferio, es como esa línea transitoria, lo que pudiera conectar la parte A con la parte B, entonces eliminan esa conexión y empieza un derivado que incluso hace que la misma mente, el mismo cerebro, la misma construcción energética mental pueda confrontarse en ella misma. Margarita, la tecnología esta puede utilizar o utiliza el nervio vago como una interfaz de entrada para decodificar nuestra propia biometría o no. Sí, sí, eso hay una distorsión, hay un cambio. Primero se ve un cambio en el movimiento del campo energético porque se ve distorsionado, se ve muy tenso, como si él mismo estuviera oscilando de esta forma. Al ser una forma irregular, empieza a crear un desorden energético en todas las capas del campo energético y cuando llega ya y penetra a la parte del sistema nervioso, pues va entrando una información que colapsa energéticamente porque lo que hace es colapsar y saturar este sistema nervioso y cuando un sistema nervioso está saturado, pues en general el cuerpo empieza a sentir esta saturación y puede llegar a sentir como una sensación como de angustia, como si el mismo cuerpo o la misma alma quisiera salir de un cuerpo que está en una, es como si hubiera un exceso de energía, pero como es una energía que no está ordenada, pues el manifiesto de esa energía lo que hace es que la persona o las personas o un colectivo se sientan inestables. A ver,
¿El dolor físico puede ser una respuesta natural al choque de frecuencias entre nuestra biología orgánica y esta tecnología? Claro, porque si un cuerpo energéticamente está tenso, si la energía no está armónica, inmediatamente puede crear cierto tipo de dolores musculares, de cierto tipo de tensión, puede crear fatigas, puede crear problemas de circulación, problemas de visión, problemas, también problemas respiratorios. O sea, un cuerpo empieza a colapsar y un cuerpo que empieza a enfermar es un cuerpo que se empieza a deteriorar energéticamente precisamente por ese choque de energía que está recibiendo permanentemente. ¿Es posible descargar, por ejemplo, paquetes de datos complejos directamente en el hipocampo de las personas mediante pulsos electromagnéticos de estos dispositivos utilizados por la sociedad? Sí, sí, esta energía puede entrar de una forma primero muy sutil. Veo que puede entrar, digamos, aquí a través de la corona y va creando como una hiperextensión de este centro energético que va creando poco a poco un movimiento que crea una sensación al mismo tiempo de expansión y va reemplazando cierto tipo de memorias. Entonces, cuando se reemplazan las memorias, puede que los recuerdos pasados ya dejen de ser recuerdos pasados porque son inexistentes para la persona, pero a la persona se le instalan otro tipo de recuerdos, otro tipo de memorias. La tecnología esta puede utilizar la capacidad de visualización de la persona que está operando el dispositivo para dibujar información en su campo cuántico. Sí, todo esto puede pasar y todo esto pasa como son señales como imperceptibles. Yo veo que aquí toda la parte de como el nervio óptico en la pupila juega un papel muy importante porque empiezan a reflejarse otro tipo de realidades que van es como si estuvieran creándose como una especie de velos energéticos que empiezan como a interferir en una realidad muy física y por eso pueden crearse como diferentes líneas de tiempo al mismo tiempo que para la mente humana puede crear también al mismo tiempo un tipo de confusión y volvemos a ver, vuelve a sentirse la persona o un colectivo se empieza a sentir inestable. El cerebro humano puede convertir esta información técnica en mitología o en visiones esotéricas al tratar de interpretarla. Sí, también. Nico, ¿cuál es la distancia entre el campo de un dispositivo que comienza a alterar el ritmo cardíaco y la coherencia nerviosa del que lo está utilizando? ¿Cuál es la que, perdón? La distancia crítica. Es que dicen que si te acercas más un dispositivo o si te lo alejas más, estás más en contacto con estas ondas o con estas formas en que estos aparatos interactúan con tu energía. Y es que dependiendo la influencia del aparato, los aparatos que de alguna forma podrían tener como más comunes, pero más influenciables, pueden tener hasta rangos de hasta 10 metros de abarcación. En realidad estamos imbuidos y estamos inmiscuidos en las frecuencias de esta tecnología. ¿Qué sucede, por ejemplo, con nuestros tejidos blandos cuando se exponen a esta frecuencia? Ciertamente ir a que las nuevas generaciones, pues como todo concepto de evolución humana, ya no son tan afectados por estas radiofrecuencias y no son tan afectados no por un aspecto positivo, sino porque su receptor cerebral se ha configurado para poder decodificar estas intrascendencias, pero para personas, por ejemplo, mayores de 30, 40 o 50 años, las afectaciones pueden ser degenerativas muy rápidas. O sea, se puede decir que hay enfermedades que están por radiación, o sea, Sí, ¿sí? todos los cánceres hasta cierto punto han sido una relación y una creación de las irradiaciones que poco a poco estas tecnologías han ido expandiendo y exponiendo más. ¿Por qué la élite humana ha aceptado ser socia de esta inteligencia aparentemente entre esta parte como de portales y cosas no humanas y de tecnologías más humanas?
¿Qué es lo que hay realmente ahí? Pues que lo opuesto es no ser consciente de todo esto. Mm. Mucha parte de la élite en este momento sigue y avanza dentro de un rol y un guión que se le ha entregado. Muchos, no, obviamente no hablando desde, ay, pobrecitos, ¿no? Ujú. Pero muchos sí desde esta parte en donde pues ha sido lo que no ha sido decisión, ha sido herencia o imposición y desde ahí han llevado también su rol. Eh, no hay una afectación inherente, pero significativamente también son seres humanos que de alguna forma su única otra opción es no saber nada o verse afectado por estas manipulaciones. Su perpetuidad en ese estado viene hasta desde una referencia para no ser parte de la manipulación. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de estas inteligencias humanas y no humanas y artificiales y de todas externas a nuestra especie? Pues mantener una estructura, llevar a la humanidad hacia una forma, hacia unas o distintas características de control, hacer de la humanidad entidades viables, manipulables y concisas energéticamente. A ver, ¿es este control de lo que decía Margarita, de la línea temporal, un objetivo compartido para crear una competencia entre especies o entre razas de humanos y todo esto o no? Mm, no, eso viene de la psique humana. La comparación sí forma parte de nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿qué parte de nuestra evolución ha sido artificialmente acelerada o eliminada o transformada por este tipo de estructuras? Pues el ejemplo más rápido sería la adaptación a la tecnología, este movimiento mental que ha tenido que aceptar estas transformaciones. Ahorita lo verbalizamos como cualquier situación, pero claro que ha sido una transformación para la psique ir desde la existencia de las no tecnologías de comunicación a técnicamente sentir, porque existen ciertas tecnologías sensoriales que pueden hacer que dos personas tengan una conexión a la distancia. Entonces, podríamos decir entonces que el sistema nervioso humano es un campo de batalla entre estas agendas que manejan los humanos y la población. Pues esperaría que no dejáramos que llegara hasta el sistema nervioso, pero sí, es ahí donde se da la lucha. Margarita, esta superposición de la conciencia es una forma de política deliberada de este grupo MJ12 o un efecto secundario de la tecnología que están utilizando. Y estamos hablando de todo tipo de tecnologías, ¿eh? Está el CERN, las HARP, o sea, todas las tecnologías que están utilizando este tipo de entidad, vamos a decirlo así. Bueno, yo lo siento y lo veo como uno como la consecuencia de lo otro, ¿no? Todo lo que empieza a manipularse a través de un colectivo puede crear como este tipo de distorsión a través como si la misma conciencia se sintiera distorsionada a ella misma. Lo que pasa es que también se ve que en la medida que las emociones se van volviendo mucho más pasivas y la parte mental se va volviendo más activa, cambia la estructura del cerebro y cambia también la relación entre el cerebro, sistema nervioso y la biología del cuerpo. Se ven cómo se van mutando los cerebros en formas como mucho más diferentes al cerebro que tenemos actualmente. Pareciera como si el mismo cerebro tuviera como una textura y una consistencia mucho más como más como de roca, como más, como si estuviera mucho más calcinada y el mismo tuviera como una sola forma, una sola unidad.
pero la morfología del cuerpo cambia, la sensación que tú ves, por ejemplo, no solamente del sistema nervioso, sino del sistema óseo y en general de todo el cuerpo, cambia la sensación, cambia la estructura del cuerpo y esto hace que en sí el cuerpo, digamos, a futuro se sientan cuerpos totalmente diferentes y personalidades totalmente diferentes. Quiere decir que las personas como que van dándole prioridad a formas como más materiales, como mucho más, como más materialistas, y se va perdiendo como esa conexión con la conciencia, con lo sutil, con lo que hace parte, digamos, de una, como de una condición humana, viéndolo desde un aspecto espiritual global. A Veo ver, personas como mucho más secas, más o menos, eso es lo que se percibe. ¿cómo se utiliza entonces el sistema de salud y la nutrición procesada para mantener esta población en una baja frecuencia o desnutrida o en esta parte del cuerpo que se sienta más débil? Bueno, eso ya lo estamos viendo con todos los transgénicos y con toda esta manipulación que están haciendo con la comida, pero el propósito es que la comida cada vez sea más artificial, o sea, vaya más conectada a toda la parte como de las pepas, de las cápsulas, y se vaya perdiendo como, como ese sentido de la alimentación sana, saludable y orgánica, precisamente por la aceleración que se va inculcando en las personas. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido en las personas y esta impaciencia también es parte de la manipulación en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, el uso de las masas como esta batería energética, ¿puede ser una metáfora o Mm, es una realidad de transferencia? No, es una realidad total. ¿Cómo puede, por ejemplo, una masa crítica de atención humana ser cosechada por una frecuencia externa para alimentar estos dispositivos que ellos utilizan a gran escala? Bueno, primero porque el campo energético humano siempre está emanando diferentes frecuencias de energía. Mm. Y cualquier frecuencia de energía, venga del miedo, venga de la felicidad, cualquier energía es utilizada para ser almacenada, pero pareciera como las líneas ley, como si las líneas que están alrededor del planeta tuvieran esa capacidad de absorción de esta energía que emana el ser humano y va creando como una especie de malla que va fortaleciendo energéticamente los objetivos que traen y que han trazado estas personas. Por eso, como esta sensación de estar dentro de algo que aparentemente no podemos salir, pero que de alguna manera es parte también ilusoria de un manejo de energías. Son como muchas manipulaciones, pero no quiere decir que el humano eh, no emana energía. Eso es parte natural, digamos, de la biología del ser. ¿Qué parte de nuestra estructura nerviosa es la que se mantiene dormida para que no percibamos las realidades, por ejemplo, no humanas que están relacionados con todas las dimensiones de la Tierra, con todo lo que nosotros somos también en nuestras dimensiones? Bueno, es que lo que yo veo es que el sistema nervioso está muy conectado con la Tierra, con todas las frecuencias vibratorias de la Tierra y al mismo tiempo el sistema nervioso está conectado también con las dimensiones del humano. En la medida que el humano está muy conectado con las estructuras y con las memorias de la Tierra, va creando como una afinidad, como una relación muy directa con lo que pasa en la Tierra y esto hace que la misma sensación energética, el mismo campo de la persona empieza a sentirse mucho más reducido, y hay un momento en que el campo se siente tan delgado y se siente tan débil que el humano se va percibiendo de esa misma forma frente a su convivencia con el planeta. Fíjate que se han hecho varios experimentos de Mm. hibridación con estas tecnologías también, tanto en alimentos como en humanos y todo esto. ¿Cuál es la finalidad de estos experimentos de hibridación? Crear un contenedor más apto, más inteligente, o sea,
¿Qué se puede esperar con estas hibridaciones y con estas formas de crear también seres humanos artificialmente, ¿no? Además que son humanos mucho más mentales, ¿no? Humanos menos emocionales, humanos que son como menos fracturados, digamos, a nivel psíquico y a nivel emocional. Es otra forma como se percibe como otra forma de raza. Aparentemente pueden ser físicamente razas mucho más fuertes en el sentido que tienen capacidades de soportar ciertos tipos de energías, como si fueran más fuertes frente a las enfermedades, por lo que el factor emocional no está tan presente, digamos, en la cotidianidad. Mm, y veo que este es como el objetivo, como crear como ese tipo de, como de humanos que el hecho de ser mentales se van volviendo personas mucho más frías y se van volviendo seres mucho más independientes. O sea que esta relación emocional del colectivo empieza a perderse y esto hace que los seres humanos sean mucho más individuales y pueden llegar a ser mucho más egoístas frente a ellos mismos. Fíjate, tú hablabas de las pastillas y de los medicamentos y de los tratamientos y todo. Con todo esto, con toda esta tecnología también de las medicinas y todo, ¿cuántos de los cambios en el comportamiento humano en estos últimos 50 años son naturales y cuáles son frutos de este diseño genético que entra por medio, no sé, de vacunas, de medicinas, de tratamientos, de muchas cosas, ¿no? Que abarcan estas tecnologías. Todos estos medicamentos, vacunas son decadentes, digamos, para la estructura de la biología humana. Aquí vemos que se vuelven cuerpos o campos energéticos opacos, se vuelven y vuelven la tendencia a ser un humano adictivo y sumiso y obediente al mismo tiempo. Y esto hace que el humano pierda como estas facultades de la voluntad, como del discernimiento, porque esta misma manipulación a través de los medicamentos que entran aparentemente en una forma inofensiva, todos estos medicamentos van cambiando la información que el humano en su biología la tiene en forma natural. Es como si viniera a crear una interferencia en el campo y va creando como unas capas energéticas alrededor de los órganos que van interfiriendo en la función y van cambiando. Esto debilita los órganos y por eso es que vemos humanos que tienen que depender de ciertos medicamentos para poder vivir o de alguna manera para poder sobrevivir. O puede ser que estas formas o estos diseños o estas mutaciones, estas hibridaciones que han hecho a lo largo de estos 50 años, sea que se detonen ciertas enfermedades a ciertas edades o en ciertos tiempos o en ciertas estructuras. Esto viene también desde la gestación, desde las madres, el tomar vitaminas, pero hay un Ujú. factor que van creando este tipo de medicaciones, es crear una capa permeable en el sistema digestivo para que los nutrientes no entren totalmente, correctamente al cuerpo. Entonces, estas capas que van permeando la nutrición que puede tener un humano a través, digamos, de la comida orgánica, pues estas mismas capas a través de estos medicamentos hacen que el cuerpo se vaya debilitando y vemos que la parte de la musculatura del humano se va como volviendo mucho más frágil. Es como si el fin también de todo esto es crear humanos frágiles y humanos que se enferman con facilidad, o sea que el tiempo de vida puede acortarse en ciertos momentos. Es este famoso llamado despertar de una persona, una señal de que su estructura biológica ha logrado Ujú. superar el diseño de la hibridación, Sí, ¿o no? porque es ¿Sí? una persona que ha tomado conciencia del funcionamiento de su cuerpo y el hecho de que tú tomes conciencia de cómo funciona tu cuerpo, eso ya ayuda a que todo lo que quiera ser manipulado a través de, pues, de todos estos medicamentos y todo lo que pues hemos visto a través de la alimentación ya no sea tan fuerte, ya no permee porque ya hay el mismo cuerpo va rechazando ese tipo de manipulaciones y ese tipo de conductas que quieren ser programadas no solamente a través de la mente humana, sino en el cambio también de su biología. Nico, es la realidad no humana el secreto mejor guardado, porque es la única verdad que rompería el sistema de control al instante. Y lo peor del caso es que ni siquiera es un secreto guardado.
Ujú. pero la concepción de su no realidad sí lo corrompería. ¿Cómo utilizan la narrativa del contacto extraterrestre en los medios para ocultar la verdadera naturaleza de la tecnología ya integrada en nuestra sociedad? Pues aún como una mofa, como una burla. ¿Es el entretenimiento, los cines, los videojuegos, las películas, una forma de preprogramación de la conciencia para que aceptemos una realidad no humana sin pánico? Sí, incluso te podría decir que es una forma didáctica de hacerlo, porque lo hacen a través de muchas veces la experiencia ni siquiera consciente. ¿Cómo distinguimos una noticia de una señal diseñada para desviar nuestra atención de un punto crítico? Tendría que ser a través de la conciencia del cuerpo, de nuestro sistema nervioso, sobre todo el equilibrio de esas dos cosas en conjunto, o sea, entender cómo me siento físicamente y entender cómo mi sistema nervioso se acelera o reacciona ante estas influencias, porque no hay una reacción aparente que pueda decir una diferencia a nivel físico. El secuestro de la atención mediante las redes sociales es un mecanismo de contrainteligencia para que no investiguemos en realidad la arquitectura real de nuestra realidad. Es una forma de adormecimiento, sí. ¿Por qué la élite tiene más de una sociedad informada? ¿Por qué teme que la sociedad sepa sobre su propia biología, que una sociedad parece que está armada con vivir de otra estructura, o sea, como que no quieren Una ser. Ujú. parte de lo que conforma o lo que las hace elite es esa diferenciación. Claramente, pues lo que les interesa es que esa diferenciación no se pierda. ¿Dónde podríamos encontrar el punto de fractura donde la arquitectura de este MJ12 empieza a fallar? Sobre todo en estos nuevos miembros que empiezan a ser de su posición algo decadente. Claramente no ha habido una herencia adecuada en las últimas generaciones sobre este mismo control. Digamos que la destrucción de esa entidad como constructo será desde su centro, desde internamente. Margarita, es nuestra propia capacidad de reconocer la manipulación uno de los detonantes para desestabilizar todo este entramado tecnológico que hay a nuestro alrededor. Sí es fácil porque en la medida que se va introduciendo y se va programando nuevas informaciones, pues esto va afectando primero la estabilidad y la armonía y va desestructurando toda la parte, digamos, toda la parte, por decirlo, de la estructura también de la energía de la biología humana. Entonces todo se va volviendo como como si el mismo humano fuera su propio interferente. A ver, entonces la estructura de control de estas tecnologías o de esta forma de manejar la sociedad es como tiene un límite como de ancho de banda para mantener a toda la población bajo una sola frecuencia y cuando pasas el límite ya no eres parte de esta manipulación, ¿puede ser? Yo veo que es algo que es constante, pero gradual, no es algo que venga generando como unos choques, sino es algo que al ser gradual va manteniendo como cierta onda energética, cierta frecuencia para que sea imperceptible y el humano se vaya acomodando a estas nuevas frecuencias. Porque si el impacto entra, digamos, demasiado duro, pues esto va creando un tipo de resistencia. Entonces la idea es que sí entre esto en una forma mucho más, yo la siento muy gradual, que eso es parte como de todo este proceso. Nico, ¿existen fallas en el Looking Glass o en las tecnologías de proyección que ya están siendo visibles ante quienes ya saben observar? Sí, ya hay muchas de lo que podríamos llamar errores de la Matrix que activamente incluso hasta pueden ser grabadas, pero que dentro de este mismo juego de la dinámica de la inteligencia artificial, Mm. pues ya no se sabe diferenciar de qué es real y qué es falso.
Es el aumento de este caos social que vivimos, un signo de que están intentando ocultar quizá una fractura dentro de su propia tecnología. Yo no los observo tan concentrados en ocultarse a sí mismos o sus errores, más bien su intención es vomitar toda su potencia para en este momento intentar fracturar o derivar la psique humana. ¿Por qué el MJ12 no puede borrar a quienes ya han recuperado su autonomía biológica? Por la repulsión de compatibilidad energética. Al fin y al cabo, al nivel que se mueven, sí vale tu nivel energético y sí vale tu nivel de frecuencia. Margarita, estamos presenciando el momento en que la biología humana, al recuperar su frecuencia, comienza a expulsar estas manipulaciones impuestas por ellos. Y yo veo que estamos en puntos muy extremos, como puntos muy polarizados. Podemos estar en un punto donde ya podemos liberar o podemos estar exactamente en la parte opuesta, donde esta información se sigue almacenando y se va volviendo como parte de una personalidad, porque lo que quieren hacer son personalidades adictivas. Entonces, ¿qué es lo que la tecnología de esta que se maneja teme de la estructura de nuestro propio sistema humano? Pues lo que quiere realmente es como si ella quisiera suplantar, tanto a nivel biológico como a nivel energético, las funciones del cerebro. Es como si creara como una especie de casco y ese casco empieza a actuar sobre la mente humana. Es posible que perdón, es posible que mediante la regulación de nuestro sistema nervioso accedamos a la información que el MJ12 ocultó de nosotros y de todo lo que somos como especie. Yo sí creo que en la regulación del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es una antena de información y de captación de energía. Por eso es que ella misma tiene esa capacidad como de evaluar, de sentir, de regular, de proteger. O sea, tiene muchas funciones el sistema nervioso que en un momento pueden, cuando está súper saturado, sobresaturado, es como si las mismas funciones se apagaran, se sobrecargaran. Pero en la medida que el sistema nervioso se limpia y se va liberando de todas estas sobrecargas energéticas, el sistema vuelve nuevamente como a funcionar. Es como si estuviera siendo mucho más intuitivo, porque el sistema nervioso también tiene esa capacidad de intuición. Muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Desconectan de todo y de todos y empezamos a reconocer nuestra energía, nuestro cuerpo. Sentimos nuestra energía. Recuperamos nuestro movimiento. Y regresamos. 1, 2, 3. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Si bien, Muy bien, vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes agradecerles que por favor nos dejen un comentario, nos dejen un me gusta, para nosotros es importante, y les dejamos nuestro correo que es info@iraseman1ince.com y nuestro WhatsApp que es +52 479 204 4973. Vamos a cortar la grabación y gracias.